Una médica fallece en la sala de emergencia, y lo que experimentó del otro lado transformará su visión de la vida para siempre. Mariana Herrera es su nombre y ella afirma que su experiencia con la muerte reveló algo que la ciencia no puede explicar sobre lo que viene después de la muerte. ¿Es el fin o el inicio de algo mayor? Lo que Jesús le mostró dejará a todos sin palabras. Quédate hasta el final, pues esta narrativa puede cambiar tu destino. Yo soy Herrera, y hoy, después de todo lo que viví, sé que la muerte no es el fin, sino solo el comienzo. Nunca imaginé que mi vida cambiaría para siempre. Ese día, yo creía en la ciencia, en lo que podía ser comprobado con datos y evidencias. Era médica de emergencia, acostumbrada a ver la muerte de cerca, a enfrentar la desesperanza en los pasillos de un hospital, luchando por vidas cuando todo parecía perdido. Pero nunca pensé que un día la persona en cuestión sería yo, mucho menos que moriría y volvería con un mensaje que no puedo ignorar. Lo que vi, sentí y experimenté más allá del umbral entre la vida y la muerte desafía todo lo que creía saber. En ese instante, comprendí que la muerte no es el fin y que lo que hay del otro lado es algo, para lo cual nadie está preparado. Pero antes de contar lo que vi, déjame llevarte al momento exacto en que todo cambió para siempre. Era un martes común, o al menos parecía. Mi turno en el hospital comenzaría a las 6 de la mañana. La rutina era la misma de siempre. Pacientes entrando y saliendo. Enfermeras corriendo por los pasillos. Alarmas de monitores sonando incesantemente. Yo llevaba más de 6 años trabajando en emergencia. Y nada me sorprendía. Había visto el dolor en su forma más cruda. Había estado cara a cara con la muerte tantas veces que eso se había vuelto casi mecánico para mí. Pero esa mañana había algo diferente. No lo percibí de inmediato, pero algo en la atmósfera era diferente. La sala de emergencia, que normalmente estaba desbordando, se sentía extrañamente tranquila, como si el hospital estuviera conteniendo la respiración antes de algo grande. A las 10:30 de la mañana, yo estaba atendiendo a un adolescente con una fractura en el brazo. Recuerdo que el sol entraba por las ventanas y creaba sombras en el suelo. Todo parecía tan normal, tan rutinario, hasta que sucedió. Sin previo aviso, sentí un dolor insoportable en el pecho, como si una fuerza invisible estuviera presionando mi corazón con toda su fuerza. Apenas tuve tiempo de dar un paso atrás antes de que todo mi cuerpo colapsara. No podía respirar. Intenté hablar, pedir ayuda, pero las palabras no salían. La visión se nubló, y el sonido a mi alrededor se volvió distante, como si me estuviera alejando de todo. Lo último que vi antes de caer al suelo fue la voz del paciente pidiendo ayuda. Después, la oscuridad. Me dijeron que tuve una embolia pulmonar masiva. Un coágulo de sangre había viajado a mis pulmones y bloqueado la circulación. Fue algo inesperado, pero no inexplicable. Los médicos descubrieron que tenía un trastorno de coagulación congénito del cual nunca supe. Mi cuerpo era una bomba de tiempo y ese día explotó. Pero lo más impactante no fue la embolia. Lo más impactante fue lo que sucedió mientras mi corazón dejó de latir. Porque en esos 5 minutos en que los médicos luchaban para traerme de vuelta, yo ya no estaba allí. La oscuridad me envolvió completamente. No sentía mi cuerpo. No oía nada. Había solo un vacío absoluto, un silencio infinito, y entonces algo cambió. Estaba flotando, no en el sentido figurado, literalmente elevándome. Abrí los ojos y lo primero que vi fue mi propio cuerpo tendido en el suelo de la sala de emergencia. Desde arriba podía ver todo. Vi a mis colegas corriendo. Vi al doctor Morales haciendo compresiones torácicas sobre mi pecho. Vi la angustia en los rostros de las enfermeras. Todo se movía en cámara lenta, como si estuviera viendo una película. Pero lo más extraño fue la paz que sentí. No había miedo. Solo una calma absoluta, y en ese momento me di cuenta de algo aterrador. Si podía ver mi propio cuerpo, significaba que estaba muerta, pero eso era solo el comienzo, porque lo que viví después me dejó sin palabras. Quédate hasta el final, porque lo que descubrí más allá de la muerte cambiará todo lo que crees saber sobre la vida. No sentía miedo, no sentía dolor,
Solo una extraña calma que me envolvía mientras flotaba sobre mi cuerpo inerte. La escena a mi alrededor era surrealista, como si estuviera viendo todo desde una dimensión paralela. Vi al doctor Morales inclinado sobre mí, con el rostro tenso, mientras hacía compresiones torácicas. Vi a mi amiga y colega Ana preparando una dosis de epinefrina con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. Sabía que estaban luchando para traerme de vuelta, pero yo ya no estaba allí. Estaba en otro lugar, suspendida en una realidad que no podía comprender. Lo que más me sorprendió fue la sensación de ligereza, como si el peso de mi cuerpo ya no existiera. No sentía hambre, no sentía frío, no tenía preocupaciones. Era solo conciencia pura, observando, sintiendo, comprendiendo. Pero entonces algo cambió. Sentí una fuerza que me tiraba hacia arriba, como si estuviera siendo absorbida por una corriente invisible. No era aterrador, sino inevitable. Y en ese momento la sala de emergencia comenzó a desvanecerse. La luz de las lámparas fluorescentes se disolvió, y en su lugar surgió una oscuridad inmensa, un vacío que envolvía todo. No era una oscuridad aterradora, sino una especie de transición. No estaba sola, pero tampoco podía ver a nadie. Sentía una presencia, algo más grande que yo, algo indescriptible. Y entonces vi una luz brillante aparecer a la distancia. Una luz que no se parecía a nada de este mundo. No era el sol, no era una lámpara, era una luz viva, cálida, envolvente. Instintivamente, comencé a moverme hacia ella. O tal vez no fui yo quien decidió avanzar, sino que la luz estaba llamándome. Mientras me adentraba en ese resplandor, sentí mi mente expandirse. De repente, comprendía cosas que antes parecían imposibles de entender. Era como si todas las preguntas que había tenido durante mi vida encontraran respuestas en un solo instante. La existencia, el propósito, la conexión entre todas las cosas, todo tenía sentido. Y entonces, crucé el umbral. Lo que vi del otro lado desafía toda lógica. No era un lugar físico, pero tampoco era vacío. Era una dimensión completamente diferente, llena de colores que nunca había visto antes, sonidos que no eran sonidos en el sentido tradicional, sino vibraciones que se sentían en el alma. El aire estaba impregnado de una armonía tan perfecta que hizo que lágrimas invisibles recorrieran mi ser. Y entonces, una figura apareció delante de mí. No caminé hacia ella, pero de alguna manera supe inmediatamente quién era. Era Jesús, no como lo había visto en pinturas o esculturas, no como lo imaginaba en las historias de la infancia. Todo. Su presencia era majestuosa y familiar al mismo tiempo. Y su luz era más brillante que la de cualquier estrella, pero podía mirarlo sin sentir dolor en los ojos. Su energía era amor puro, comprensión infinita, y en su mirada sentí que conocía cada parte de mí. Cada pensamiento, cada duda, cada miedo, cada error. Y aún así, en sus ojos no había juicio, solo amor. Jesús me habló, pero no con palabras, sino como un mensaje que resonó en las profundidades de mi ser. Aún no es tu hora, me dijo con una voz que no era un sonido, sino una certeza. Pero antes de volver, hay algo que debes ver. De repente, el espacio que nos rodeaba cambió. No estaba en un solo lugar, sino en muchos, al mismo tiempo. Vi escenas de mi vida, como si estuviera viendo una película en múltiples dimensiones. Vi momentos de alegría, momentos de tristeza, momentos en que había ayudado a alguien sin darme cuenta. Pero también vi los momentos en que había fallado. Jesús
me mostró la repercusión de cada una de mis acciones. Vi cómo una simple sonrisa que di a un paciente una vez había cambiado su día y, por consecuencia, su manera de tratar a los demás. Vi cómo cada decisión, por menor que pareciera, tenía un impacto en el mundo. Entonces entendí que nada es insignificante. Cada acto de amor, cada palabra de aliento, cada gesto de bondad, todo deja una marca en el universo. Pero lo que vi después me estremeció. Jesús me mostró un mundo lleno de sombras, un mundo en el que la humanidad se alejaba del amor, donde la indiferencia y el egoísmo crecían sin control. Vi personas atrapadas en su dolor, incapaces de ver la luz. Vi lágrimas, hambre, desesperación y lo más perturbador de todo. Vi cómo cada decisión tomada con miedo y odio creaba ondas que se esparcían y afectaban a muchas más personas de lo que podíamos imaginar. Miré a Jesús con angustia. ¿Esto es lo que nos espera?, pregunté sin necesidad de palabras. De palabras. Su respuesta fue serena, pero firme. El futuro no está escrito en piedra. Cada alma tiene la capacidad de elegir y cada elección, por menor que parezca, define el camino. Entonces, él me mostró algo más. Vi un mundo donde el amor era la guía, donde las personas se ayudaban unas a otras sin esperar nada a cambio, donde la compasión era la base de cada decisión. Era un mundo brillante, lleno de esperanza, y entendí que ambas realidades eran posibles, pero dependían de nosotros. Jesús me miró con ternura y me dijo: debes volver y compartir lo que viste. No todos escucharán, pero aquellos que lo hagan recordarán que el amor es la clave. En ese instante, sentí que algo comenzaba a tirar de mí. La luz comenzó a desvanecerse, y una sensación de vértigo me envolvió. Intenté quedarme. Intenté aferrarme a ese mundo de paz. Pero no era mi decisión. Lo que supe a continuación fue que estaba de vuelta en mi cuerpo. Abrí los ojos de repente, sintiendo el choque eléctrico del desfibrilador atravesando mi pecho. El doctor Morales gritó: «Tenemos pulso», y el alivio se reflejó en los rostros de mis colegas. Pero para mí, nada fue lo mismo, porque ahora sé lo que existe del otro lado. Y sé que el tiempo que tenemos aquí es más importante de lo que imaginamos. Después de despertar, todo fue confuso. Sentí un ardor en el pecho, como si algo me hubiera arrancado del vacío y me hubiera forzado a volver. No podía procesar lo que estaba sucediendo, solo escuchaba los sonidos distantes de las voces a mi alrededor. «Tenemos pulso», gritó el doctor Morales, pero apenas podía entender lo que eso significaba. Abrí los ojos con esfuerzo, y vi los rostros de mis colegas inclinados sobre mí. Ana, mi mejor amiga, tenía lágrimas en los ojos. Ella sostenía mi mano con tanta fuerza que podía sentir su desesperación. A su lado, una enfermera sollozaba en silencio. Parecía que nadie podía creer lo que acababa de suceder. Intenté hablar, pero mi garganta estaba seca. Sentía la máscara de oxígeno en mi rostro y el zumbido del monitor marcando mis signos vitales. Fue entonces que el pánico me golpeó. No debería estar aquí porque lo que había experimentado, lo que había visto, no era un simple sueño. Era más real que cualquier cosa que había sentido antes. Mi cuerpo estaba de vuelta en el hospital, pero mi mente seguía atrapada en esa visión, en la luz, en las palabras de Jesús. Miré alrededor de la sala de emergencias, reconociendo cada detalle como si fuera la primera vez que estuviera allí. Pero algo había cambiado. Todo parecía más nítido, más vibrante. Cada persona, cada objeto, cada sonido,
tenía una especie de energía que antes no noté. Era como si mis sentidos se hubieran expandido, como si ahora pudiera ver más allá de lo que antes era visible. Los días siguientes fueron una mezcla de recuperación física y tormento mental. Los médicos me explicaron en detalles clínicos cómo logré sobrevivir, cómo la epinefrina, las compresiones cardíacas y el desfibrilador lograron traerme de vuelta después de casi 5 minutos sin signos vitales. Hablaron sobre hipótesis neurológicas, sobre posibles alucinaciones causadas por la falta de oxígeno en el cerebro. Pero yo conocía la verdad. Lo que viví no era una simple reacción biológica. Estaba en otro lugar, en una dimensión diferente. Y lo que viví allí me cambió para siempre. Intenté contar, intenté explicar lo que había visto, pero cada vez que abría la boca, veía incredulidad en sus rostros. Ana fue la única que no me miró como si estuviera delirando. Ella no dijo nada. Solo asintió como si en el fondo una parte de ella creyera en mis palabras. Pero ¿cómo explicar algo que no tiene comparación en este mundo? ¿Cómo describir un lugar donde el tiempo y el espacio no existen como los conocemos? ¿Cómo hacer que alguien comprenda lo que es estar en la presencia de Jesús y recibir un mensaje que no se puede ignorar? Pasé noches enteras recordando cada detalle en mi mente, preguntándome qué debía hacer. Jesús me mostró visiones de la humanidad, de un futuro que dependía de las decisiones que tomamos cada día. Él me dijo que el amor era la clave, que cada acto, cada palabra, cada elección tenía un impacto mayor de lo que imaginamos. Pero, ¿cómo transmitir eso en un mundo donde el odio y la indiferencia parecen crecer cada día? Fue entonces que algo sucedió que me sacó de mis pensamientos. En mi segunda noche en el hospital, después de despertar, no pude dormir. Me quedé mirando por la ventana, viendo las luces de la ciudad parpadear a lo lejos. Chisen como sanemocono, urquero males. Mozos de la ciudad parpadear a lo lejos. De repente, sentí un frío recorrer mi cuerpo, no de miedo, sino de una extraña sensación de familiaridad. Giré la cabeza y vi a una mujer parada al otro lado de la habitación. Era una paciente con la bata del hospital, cabello oscuro y suelto sobre los hombros. Pero había algo en ella que parecía diferente. «¿Tú viste, verdad?», dijo, con una voz tan suave que apenas escuché. Me quedé paralizada. «¿Qué?», tartamudeé. La mujer dio un paso adelante y supe que no estaba imaginando cosas. «Sé que viste porque yo también vi», afirmó, con un tono denso como si el tiempo se hubiera detenido. «¿Quién eres?», pregunté con un hilo de voz. «Alguien que también volvió», respondió ella, con una leve sonrisa. «Pero no lo hacemos todos». Sentí un escalofrío en la nuca. «¿Qué quieres decir? Algunas almas eligen quedarse. Algunas no encuentran el camino de regreso y otras no quieren volver». Su mirada era intensa, como si pudiera ver dentro de mí. «Él te dio un mensaje, ¿verdad?», susurró. Mi respiración se entrecortó. «Sí», admití. «Entonces debes compartirlo porque el tiempo es más corto de lo que piensas». Parpadeé y en un instante la mujer ya no estaba allí. El monitor a mi lado seguía registrando mi ritmo cardíaco. El sonido del hospital seguía igual, pero el frío en mi piel era real. Me senté en la cama con el corazón latiendo fuerte. ¿Había sido real o solo una alucinación causada por mi mente exhausta? Pero en el fondo sabía la respuesta. Aquella mujer había estado allí, y lo que me dijo no podía ser ignorado. Hoy pasé el resto de la noche sin poder dormir. No podía dejar de pensar en esa mujer, en sus palabras, en la forma en que me miró. Era como si supiera exactamente lo que había visto, como si ella también hubiera estado allí en ese lugar de luz y verdad. Repetí para mí misma varias veces que tal vez todo había sido una alucinación,
un producto de mi mente en recuperación. Pero algo dentro de mí indicaba que no era así. A la mañana siguiente, decidí buscarla. Me levanté de la cama con dificultad y pregunté por los registros de pacientes de la noche anterior. Pero, para mi sorpresa, nadie encajaba en su descripción. No había ninguna paciente con esas características en la sala de emergencias, ni en la terapia intensiva, ni en ninguna de las habitaciones cercanas. Era como si ella nunca hubiera estado allí. Mi piel se erizó al pensar en la posibilidad de que no fuera una persona común. A partir de ese día, comencé a notar cosas que antes no veía. Pequeñas señales, coincidencias imposibles, momentos en que sentía una presencia a mi lado, incluso cuando no había nadie en la habitación. No era miedo, era otra cosa, algo parecido a una certeza silenciosa. Sentía que alguien me guiaba, empujándome a cumplir la misión que me había sido confiada. Pero, ¿cómo hacer eso? ¿Cómo hablar sobre algo que ni yo misma terminaba de entender? Los días pasaron, y fui dada de alta. Volví a casa con el cuerpo recuperado, pero el alma en conflicto. Había sido salvada, pero una parte de mí sentía que había dejado algo atrás. Algo que aún no comprendía completamente. Intenté volver a mi rutina, pero nada era igual. Cada vez que entraba en el hospital, recordaba el momento exacto en que mi corazón dejó de latir. Cada vez que miraba a un paciente en estado crítico, pensaba en lo que les esperaba del otro lado. Y cada vez que veía a alguien aferrado al miedo de la muerte, sentía la necesidad de decir que la muerte no era el fin. No. Pero, ¿quién me creería? Fue Ana quien me dio la respuesta. Una tarde, después del turno, nos sentamos en la cafetería del hospital. Contó. Ella me miró fijamente antes de hablar. Desde que volviste, no eres la misma, dijo sin rodeos. Lo veo en tus ojos, en la forma en que hablas, en cómo miras a los pacientes. ¿Y qué esperabas? Respondí, soltando un suspiro. Vi algo que cambió todo, algo que no sé cómo explicar. Ana asintió. Entonces cuéntame, dijo. Tal vez no puedas explicarlo, pero dime lo que viste. Respiré hondo. Por primera vez, desde mi regreso, dije en voz alta: vi a Jesús. Ana permaneció en silencio. No se rió, no hizo una mueca de incredulidad. Solo esperó a que continuara. Entonces conté todo. Desde el momento en que floté fuera de mi cuerpo hasta la luz, el túnel, la sensación de paz absoluta. Hablé sobre Jesús y su mirada, las cosas que me mostró, cómo cada acción en la vida tenía un impacto mayor de lo que podíamos imaginar. Cuando terminé, Ana estaba con los ojos llorosos. No eres la única, susurró después de unos segundos. Existen muchas historias como la tuya. Tal vez tu misión no sea convencer a los escépticos, sino hablar con aquellos que están listos para escuchar. Las palabras de ella quedaron resonando en mi cabeza por días, y fue entonces que entendí. No necesitaba probar nada, no necesitaba convencer a nadie. Solo necesitaba compartir mi historia y dejar que llegara a quien debía. A partir de ese momento, todo cambió. Comencé a escribir lo que recordaba con más detalles, cada sensación, cada imagen. Busqué otros testimonios y descubrí que muchas personas alrededor del mundo habían experimentado lo mismo. Hombres, mujeres, niños, todos con relatos similares. Algunos veían la luz, otros veían seres queridos, esperando, y otros veían algo más. Aunque mi experiencia había sido de paz, también sentí el peso de la advertencia. No todos volvían con la misma historia. Algunos regresaban con visiones de oscuridad, de desesperación, de lugares donde la ausencia de amor era absoluta. Me di cuenta de que lo que había visto no era solo un mensaje de esperanza, sino también una advertencia. Jesús me mostró dos futuros posibles para la humanidad, uno donde el amor guiaba a las personas, y otro donde el egoísmo y el miedo dominaban. Y la diferencia entre ambos no era un destino predeterminado, sino una elección. Cada uno de nosotros decide con cada acción, con cada pensamiento, a qué camino estamos contribuyendo,
Entonces, supe que no podía quedarme callada. Si había vuelto, era por una razón. Si estás viendo esto, tal vez sea porque estás listo para escuchar. Desde el momento en que tomé la decisión de hablar, sentí un peso sobre mis hombros, una sensación extraña de responsabilidad. Contoy. No podía simplemente olvidar lo que había visto. Algo dentro de mí me empujaba a compartir, pero al mismo tiempo, una parte de mí sentía miedo. ¿Qué pasaría si las personas me llamaban loca? ¿Y si pensaban que mi experiencia no era más que una ilusión de mi cerebro al borde de la muerte? Pero entonces recordé la mirada de Jesús, de la calma en su voz cuando me dijo que aún no era mi hora y que debía regresar. Él no me trajo de vuelta sin motivo. Entonces comencé a escribir. No sabía exactamente para quién era este mensaje, pero escribí de todos modos. Durante noches enteras, me senté frente a mi computadora, intentando poner en palabras lo que había sentido, lo que había visto. Aunque no podía explicar con lógica mientras escribía, revivía cada detalle, el momento en que floté fuera de mi cuerpo, la inmensa paz al estar en la luz, la presencia de Jesús y el mensaje que Él entregó. Pero cuanto más me sumergía en mis recuerdos, más preguntas surgían. ¿Por qué algunas almas parecían quedarse atrapadas entre este mundo y el próximo? ¿Por qué algunas volvían con mensajes de amor y otras con advertencias aterradoras? Me di cuenta de que aunque mi experiencia había sido reconfortante, había algo más que aún no entendía. Entonces, decidí investigar. Me sumergí en testimonios de otras personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Historias de quienes, al igual que yo, habían cruzado el umbral y regresado con un mensaje. Y lo que descubrí me dejó paralizada. No todas las experiencias eran como la mía. Algunas personas describían la misma luz, la misma sensación de paz y amor incondicional. Pero otras hablaban de algo completamente diferente, de un lugar oscuro, de seres que emitían sufrimiento, de una sensación de vacío que parecía no tener fin. Vi relatos de personas que afirmaban haber sentido terror puro, como si hubieran sido arrastradas a un abismo del que apenas lograron escapar. Esto me perturbó profundamente. ¿Por qué algunos veían el cielo y otros algo que se parecía más al infierno? Jesús me había dicho que cada acción tenía consecuencias, que el futuro no estaba escrito en piedra, pero que dependía de nuestras elecciones. Entonces, ¿será que nuestra vida determinaba lo que veríamos después de la muerte? Quería entender más. Entonces busqué en textos antiguos, en escritos espirituales de diferentes culturas, omnes armono egal. Un persono no si nos encontramos en su no, que fueron persecuciones contemporáneas. Me di cuenta de que en casi todas las tradiciones existía la misma idea, el amor como el camino hacia la luz, el miedo y el egoísmo como el camino hacia la oscuridad. Entonces recordé algo que Jesús me mostró durante mi experiencia. Él me llevó a un lugar donde podía ver las elecciones humanas como ondas que se expandían, afectando no solo a aquellos que las tomaban, sino a todos a su alrededor. Él me mostró cómo una sola decisión, basada en el amor, podía cambiar una vida, y cómo una decisión basada en el miedo podía desencadenar una cadena de sufrimiento. Comprendí entonces que el mensaje no era solo sobre lo que hay después de la muerte, sino sobre cómo nuestras decisiones en vida crean el futuro que encontraremos del otro lado. Fue en ese momento que tomé la verdadera decisión. No bastaba con escribir lo que viví, tenía que compartir, tenía que hacer que este mensaje llegara a más personas. El primer paso fue contarle a mi familia. Sentía miedo de que me miraran con incredulidad, de que pensaran que todo era producto de mi mente. En recuperación, pero para mi sorpresa, cuando les hablé sobre lo que vi, sobre lo que sentí, sobre las palabras de Jesús, se quedaron en silencio. No había escepticismo en sus ojos, solo asombro. Mi madre fue la primera en hablar. Con la voz temblorosa me dijo:
Siempre creí que hay algo más después de la muerte. Pero lo que dices lo hace aún más real. Mi padre, un hombre que rara vez hablaba sobre espiritualidad, asintió en silencio. Entonces comprendí que este mensaje ya estaba haciendo su trabajo, pero no podía quedarse solo en mi círculo cercano. Entonces hablé con más personas. Entonces hablé con más personas, colegas del hospital, amigos de la infancia, conocidos que por algún motivo sentí que necesitaban escuchar esto. Y cuanto más hablaba, más me daba cuenta de que muchas personas tenían experiencias similares, pero permanecían en silencio por miedo a parecer ridículas. Una noche, después de contar mi historia a un pequeño grupo, un hombre se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Me dijo que había perdido a su esposa hace un año y que vivía atormentado por el miedo de no volver a verla. «Pero si lo que dices es verdad», murmuró, «entonces aún hay esperanza». Fue ahí que entendí lo que Jesús me pidió. No se trataba de convencer a nadie. No se trataba de imponer una verdad. Era sobre dar esperanza a quien la necesita. Era sobre recordar a las personas que la muerte no es el fin, que cada acción importa, que el amor es la clave para lo que viene después. Y entonces comprendí la última parte del mensaje. Jesús no solo me mostró lo que hay después de la muerte. Él me mostró lo que aún podemos hacer mientras estamos aquí. Él me mostró que cada vida tiene un propósito y que cada persona tiene la capacidad de iluminar el mundo con sus decisiones. Desde ese día, dejé de temer a la muerte porque sé lo que hay del otro lado. Y sé que lo que realmente importa es el amor. Desde el día en que decidí compartir mi historia, mi vida cambió para siempre. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, solía preocuparme por cosas que ahora me parecen insignificantes. Me angustiaba por el futuro, por lo que los demás dirían, por el estrés del trabajo, por los problemas del día a día, que de alguna manera siempre parecían más grandes de lo que realmente eran. Pero, después de ver lo que vi, después de sentir la paz absoluta de ese lugar, después de escuchar las palabras de Jesús y comprender la magnitud de nuestras elecciones, entendí que la vida en la tierra es solo una parte de algo mucho mayor. Y eso no significa que los problemas desaparezcan, sino que nuestra perspectiva cambia. Lo que antes parecía insoportable ahora es solo un pequeño capítulo de una historia infinita. Lo que antes parecía injusto ahora tiene un propósito que tal vez no podamos entender de inmediato. Y lo más importante, lo que hacemos aquí deja una marca que va mucho más allá de nuestra existencia terrenal. Desde entonces, mi misión ha sido compartir este mensaje. Hablé con cientos de personas que pasaron por la misma experiencia, que cruzaron el umbral de la muerte y volvieron con historias similares. Y lo que aprendí es que hay un patrón en todas estas experiencias. Cada persona que tuvo contacto con el más allá regresa con la misma verdad. Lo que realmente importa es el amor. No el dinero, no el éxito, no el reconocimiento, solo el amor. Porque cuando llegue nuestra hora, no llevaremos nada más que eso. No llevaremos nuestras posesiones, ni nuestros títulos, ni nuestras conquistas materiales. Llevaremos solo lo que damos, el amor que compartimos, las marcas que dejamos en los demás. Y lo más impresionante es que, al llegar al otro lado, no somos juzgados por un castigo divino, sino por la claridad con que podemos ver el impacto de nuestras acciones. Recuerdo cuando Jesús me mostró cómo cada pequeña decisión crea ondas que afectan a aquellos a nuestro alrededor. En ese momento, y cómo un simple gesto de bondad puede cambiar la vida de una persona. Cómo una palabra de aliento puede impedir que alguien se rinda. Cómo un acto de amor puede tener consecuencias que se extienden por generaciones. Pero también vi lo contrario. Vi el dolor que causamos con nuestras palabras y acciones cuando actuamos desde el miedo, el egoísmo o la indiferencia.
Vi cómo la falta de esperanza se esparce cuando elegimos ignorar el sufrimiento de los demás, y entendí que cada día, en cada instante, estamos eligiendo entre dos caminos: el camino del amor y el camino del miedo. Desde que regresé, intento elegir el amor en todo lo que hago. Eso no significa que sea perfecta, no significa que nunca cometa errores. Pero cada día, al despertar, recuerdo las palabras de Jesús: cada elección importa. Y con esa frase en mente, hago mi mejor esfuerzo para vivir con propósito, para tratar a los demás con compasión, para dejar una marca positiva en este mundo. Sé que hay muchas personas que temen a la muerte. Sé que hay quienes viven con ansiedad, con miedo a lo desconocido, con la incertidumbre de lo que sucederá cuando su tiempo en esta tierra termine. Pero quiero que escuchen esto con atención. La muerte no es el fin, no hay nada que temer. Lo que hay del otro lado es más hermoso de lo que podemos imaginar. Y si has llegado hasta aquí, si estas palabras resonaron en ti, tal vez no sea una coincidencia. Tal vez, como me dijo aquella mujer esa noche en el hospital, el tiempo es más corto de lo que creemos. Tal vez sea hora de comenzar a vivir con más amor, de perdonar más rápido, de soltar el rencor, de valorar más a aquellos que nos rodean. Tal vez sea el momento de recordar que cada acción cuenta, que cada palabra deja una marca, que cada persona que encontramos en nuestro camino está allí por una razón. Jesús me permitió volver para compartir esto, y ahora este mensaje es tuyo. Haz con él lo que quieras. Pero si algo dentro de ti sintió que esto es verdad, si en algún momento de esta historia tu corazón se aceleró, si algo en ti sabe que hay más de lo que podemos ver, entonces ignóralo. Porque el amor es la clave, porque el amor nunca muere. Soy Mariana Herrera, y hoy, después de todo lo que viví, sé que la muerte no es el fin. Es solo el comienzo. Si esta historia resonó en ti, quiero invitarte a compartirla. Dale me gusta a este video. Comenta qué parte te impactó más y suscríbete para no perder más relatos como este. Porque cada vez que compartimos estas historias, ayudamos a más personas a encontrar esperanza, paz y propósito en sus propias vidas. La muerte no es el fin, es solo el comienzo.